vamos a explicarles congruencia y semejanza. Semejanza. Hace las cosas de chiquito a grande o viceversa, mediante la escala -1 reducción más 1 ampliación. La congruencia de triángulos se basa en el estudio de la igualdad entre triángulos, es decir, gracias a esto podemos saber si dos triángulos o más son congruentes, en paréntesis iguales, entre sí. Dicho de ese modo es lo mismo pero volteado. Congruencia y semejanza. Para ese tema debes de saber construir muy bien los triángulos. Agudo menos de 90 grados, obtuso más de 90 grados y recto 90 grados. Lo que vamos a necesitar es una escuadra, un transportador para medir los ángulos y saber las medidas exactas, un compás para formar los triángulos y plumones. Bueno, vamos a empezar con el tema de congruencia. Como podemos ver en la pantalla, vamos a marcar hasta el número 5, porque así decidimos que fuera nuestra base. Luego, con una escuadra, abrimos el compás hasta la medida número 3 y marcamos un medio círculo. Después de que marcamos un medio círculo, podemos ver que la apertura verde es el 3, es la medida 3 y la naranja es la medida 5. Luego con nuestro compás y escuadra vamos a abrir a medida 7. Cuando veamos que cruzan, ese puntito va a cruzar. Entonces solo ponemos nuestra escuadra o regla hacia el puntito y la dirigimos hacia las líneas formando un triángulo. Bueno, ya que acabamos el primer triángulo, vamos a seguir con el segundo. Este va a ser un nuevo triángulo que va a tener de base 3. Luego vamos a abrir nuestro compás con la medida de 5 y va a ser con la regla o con nuestra escuadra. Ya que tengamos la medida de 5, vamos a marcar el medio círculo. Después de la medida 5, podemos ver que lo verde es lo 5 y la base es lo 3. Luego ya tenemos la de 7 que abrimos con nuestra escuadra o regla y vemos que las líneas cruzan. En ese momento vas a poner un puntito y vas a unir el punto con las líneas y verás que se formó el mismo triángulo, solo que volteado. Bueno, ya vamos a seguir con el tercer triángulo. El tercer triángulo esta vez va a tener una base de 7. Luego de esa base de 7, vamos a abrir nuestro compás a la medida de 5. Después de que lo tengamos a la medida de 5, ya vamos a continuar con la medida de 3, abriendo nuestro compás a la medida que nos indica. Ya que hayamos abierto nuestro compás a la medida de 3, hacemos el medio círculo. Ese medio círculo va a chocar como los anteriores y vamos a unir las líneas hacia el puntito como explicamos anteriormente. Por si todavía no te quedó claro, tenemos otro ejemplo para ti, solo que esta vez va a ser un triángulo AAL. El tipo de triángulo solo tiene un lado, que en este caso va a ser 7. El 7 lo vamos a utilizar como base. Luego de que ya marquemos el 7, vamos a utilizar nuestro compás y lo vamos a posicionar que quede recto con la línea que ya marcamos de 7 centímetros y vamos a marcar 35 grados. Marquemos los 35 grados, nos vamos a posicionar del otro lado y lo vamos a alinear con la línea de 7 centímetros y marcaremos el 50. Podemos notar que quedaron dos marquitas. Esas dos marquitas las vamos a unir con nuestra base con líneas que no tengan medida. Como podemos notar, esas líneas van a cruzar. Ya que cruzaron, notamos que se formó un triángulo. Ese va a ser nuestro primer triángulo. Ahora vamos a continuar con otro triángulo. Como podemos notar, solo tenemos un lado, así que solo vamos a voltear. Hacemos nuestra base de 7, pero verticalmente. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior triángulo, que es agarrar nuestro compás y marcar los grados. En este caso acabamos de marcar los grados 50 de la línea de nuestro compás, luego marcamos 35 grados. Después, como ya sabemos, unimos los puntos con líneas que no tienen medida y tendríamos nuestro triángulo que es exactamente igual que el anterior. Luego vamos a continuar con el tercer triángulo.
En nuestro tercer triángulo lo vamos a hacer de manera que esté de cabeza. Nuestra base, como en los otros triángulos, será 7. Vamos a poner nuestro compás y marcar los ángulos 35. Luego del otro lado marcamos los 50. Ya que formamos nuestro triángulo, veremos que tenemos los 3 triángulos iguales. Bueno, así es como se hace la congruencia de triángulos. Ya hemos acabado nuestros ejemplos de congruencia. Ahorita vamos a proseguir con los de semejanza. Escala, razón y factor. Nuestra escala es 10, 2.5. Nuestra razón es 10 entre 5 y el factor es 2. Como 2 es más que 1, entonces es ampliación. Si tienes la figura más chiquita, te quedará más grande. Mi base será de 5 centímetros. Entonces marcaré con mi regla 5 centímetros y con mi transportador abriré 90 grados. Y con la medida de 90 grados agarraré mi regla y mediré 2 centímetros. Entonces multiplicaré el factor por la base 5 y la altura 2. 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. Entonces empezaré a armar mi otra figura. Empezaré a armar un triángulo con la base de 10 y la altura de 4. Recuerda que los grados no cambian, no se multiplican. Bueno, empecemos con un ejercicio de congruencia. Tenemos escala, razón y factor. La escala es de 12.24, la razón es de 12 entre 24 y el factor es de 0.5, porque 12 entre 24 es 0.5. Entonces empezamos a armar el triángulo. Yo voy a hacer la base de 8 centímetros, entonces abrimos la base de 8 centímetros con nuestra regla y con nuestro transportador marcaremos 50 grados. Después agarraremos de nuevo nuestra regla y mediremos 6 centímetros con la medida de 50 grados y cerramos el triángulo. Después marcarás los lados de cada triángulo y vas a multiplicarlos por el factor, o sea, 0.5. El ángulo no cambia, no se multiplica. Esto sería un ejercicio de reducción porque es menos de 1, es 0.5. El resultado daría igual 3. Nuestro resultado es 4. Esto significa que vamos a hacer reducción. Bueno, para la reducción vamos a utilizar la base de 4, porque utilizamos la base como 8 y como en reducción fue 4, pues hicimos 4. Como los ángulos siguen siendo los mismos, aunque sea reducción, marcamos un ángulo de 50 grados. Y como nuestra altura o nuestro otro ángulo es 3, porque fue el resultado de 6 por 0.5, pues marcamos nuestro 3. Luego se lo unimos y tenemos nuestro triángulo formado por la reducción. Entonces, estas serían nuestras medidas ya con nuestro triángulo reducido y así es como quedarían la diferencia. Bueno, este es el final de nuestra presentación. Esperemos que hayan aprendido un poco más sobre congruencia y semejanza. Muchas gracias por ver nuestro video.